¿Qué tal, amigos de Rastreadores? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más. Antes de que nosotros hagamos una investigación, en una parte que no les pudimos mostrar en el video pasado, me encuentro con doña Mari, la dueña del Rincón Mixteco. Nos han recibido y nos han permitido realizar grabaciones en sus instalaciones y también fuera de ellas, en donde pues vaya, es donde llega la gente a divertirse. Si recuerdan, estamos haciendo colaboración con Enlace Noticias. Ellos nos invitaron y doña Mari nos comentó, nos escribió ahí que había pasado una situación con una sirena, que es la leyenda de aquí de San Juan Epatlán. Que usted, doña Mari, por favor, sí, nos cuente toda la historia que es de lo que pasó pues con los niños, ¿no? Sí. Entonces, pues ahorita los voy a dejar con doña Mari. Doña Mari, entonces ahorita nos cuenta. Sí, David. Hace como unos 8 meses aquí sucedió algo con unos niños. Bueno, vinieron a comer una familia y se bajaron los niños a jugar. Cuando subió la niña a decirle a su abuelito, abuelito, yo vi la sirena, ahorita vimos a la sirena. Y el abuelito pues no les creyó, ¿no? ¿Cómo creen que la sirena, no? Sí, dice, ahorita la vimos, dice, ahorita nos aventó agua. Bajaron y vieron, y dice, mira, dice, aquí se metió, y sí, aquí está el muelle. Dice que entre el muelle estaba, pero dice que como salió del agua así, que traía el pelo aquí en la cara. Ajá, lo que sí vieron, dice que fue la mano, que les hacía... ¿Los llamaba? Ajá, nos llamó. Pero dice, nos hicimos así para atrás, dice, y nos aventó, dice, el agua, dice, con su cola, porque ella se metió debajo del muelle y sí les aventó el agua. Y sí, hasta afuera, pues sí, afuera acá. Y vinieron a ver y sí, verificar lo que había agua que había tirado. Sí. Y pues, ahora sí que esa anécdota, pues, que nosotros sabemos, y apenas también no tiene mucho, ahora en el tiempo de las lluvias, también a este muchacho, a Tuna, que le dicen, ajá, estaba acostado también en la hamaca, dice que oyó que ruido en el agua, y volteó a ver, dice, yo volteo a ver, dice, y nada más vi la cola, dice, grande, dice, una cola grande, dice, de un pez grande, dice, yo vi la cola, dice, pero yo no le vi el cuerpo, dice, solamente vi, dice, la cola. Cuando ya iba para adentro. Ajá. Dice, no, que me paro, dice, pues sí me asusté, dice, que me paro, dice, pues porque sí. Ajá, y bueno, hemos oído, ¿verdad? Pues, porque por nosotros aquí vivimos, hemos oído ahora sí que el chacualeo del agua y eso, pues también pensamos que son, yo nunca he visto, solamente he oído ruidos, ¿verdad? Pero nunca yo he visto nada. Se escucha muy diferente de cuando son carpas. Sí, muy diferente, sí. Sí, nosotros... Como que si alguien anduviera nadando ahí. También, bueno, cuenta, ¿verdad? La leyenda que pues hace muchos años sí se secó la laguna. Porque había un señor, un pescador, que era don Cebario, un señor pues pescador. Y le dijo que la sirena le hablaba, pero como el señor pues tomaba y le hablaba a la sirena y le decía que quería un vestido de novia, pero pues el señor llegaba y le decía a su esposa, oye, dice la sirena que me está pidiendo. No, pues no le creyó la señora, ¿no? Y no, pues vamos a comprar el vestido de novia, vamos a llevarle sus flores, porque dice que se va a secar la laguna y que si siguen quemando el tule, que si se quema el tule, que es su pelo de la sirena. Y pues no le creían, ¿verdad? Y hasta que se empezó a secar la laguna. Ya de eso tiene como 30 años, como 31 yo creo, que se empezó a secar la laguna y sí, se secó y además estaba un charquito ahí. ¿Al centro? Sí, al centro. Un charquito. ¿La laguna es Sí, es así. Está así, sí. Un charquito estaba al centro. Y sí se empezó a secar ya. Ya aquí ya no había nada de agua ya. Se fue el agua. Y el señor pues sí, decía que sí, que era por tenía, eso. ajá. Entonces, pues
ahora sí que se le avisó a la gente, empezaron a decir que por qué se estaba secando, y ya el señor pues también dijo, no, pues vamos a comprar el vestido, a ver si trajeron el vestido, le trajeron flores, y sí, ahora sí que se hizo una misa acá, una misa de rogación para que lloviera. Ajá. Y sí, ese día trajeron al santito. Ajá. Y sí se hizo la misa acá. Se hizo la misa y pues le trajeron el vestido, el señor le fue a echar el vestido allá y las flores. Una corona, porque dice que le pedía corona. ¿Corona de flores? Sí, una corona de flores. Órale. Le pedía. Y y así fue. Ahora sí que los del otro pueblo dice que le echaron el vestido y lo demás. Y aquí se le hizo una misa rogativa. Y sí, en ese día pues llovió muy fuerte, 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 que se volvió a llenar. Sí, se volvió a llenar la laguna. Pues es increíble, ¿verdad? Porque no, pues no se cree cómo, pero sí, de veras. Hay fotos donde sí, se secó la laguna. Bien seca que estaba ya. Nomás poquita agua. ¿No? Sí. Y se volvió a llenar otra vez. Y desde entonces, pues gracias a Dios está así. Sí. Ya. Pero bueno, yo también cada año, yo también le doy una corona de flores a la laguna. Pues a la sirena, digo, ahí te va tu corona de flores. Sí, sí, le doy sus flores porque, pues yo no sé si en verdad será, porque yo no, ahora sí que yo no he visto nada, pero hay personas que sí han tenido, ahora sí que eso, don yo creo que han de tener de ver. Sí, ver la sirena, sí, está ahí. No, pues está. Y sí, sí. Ah, pues ustedes también hicieron una entrevista, ¿no? Cuando andaban allá en el agua. Sí, sí. Se escucharon cosas muy raras, muy diferentes a un pez. Sí. Sí, ya lo viví, desde entonces no me dieron ganas de volver a entrar a la laguna. Dije, no, yo por fuera. Sí, no, bueno, es que pues, uno nunca sabe, ¿no? Qué puede haber. Sí. Mejor, más vale respetar, ¿no? Ese día, sí, pues fuimos no estábamos provocando ni nada, pero nos metimos buscándola a ella, entonces. Sí. Pues pero a lo mejor no le gustó. Sí, les movió la lancha. Sí, nos movió la lancha. Sí, les movió la lancha. Hubo un momento en donde nos detuvo. Sí. O sea, había movimiento en el agua y nosotros nos quedamos quietos. Sí. No se movía para nada la lancha, pues sí, dio como que miedito, ¿no? Y dices, no, pues mejor ya no hay que molestarla. Pues sí, pues ahora sí que yo lo tomo como si fuera pues alguien que vive acá, un ser, integrante un integrante más, ¿verdad? De acá, que vive acá y pues sí, pues hay que respetar también y respetar más que nada pues la vegetación, porque así se sabe. Mi abuelita también me decía, dice no quemen el tule porque el tule, dice, es el pelo de la sirena, también me decía. Es el pelo de la sirena. Nunca quemen, dice, el tule, porque dice, cuando el tule se quema, dice, date cuenta, dice que el agua baja. Ajá. Y sí, se ha visto. Bueno, nosotros que vivimos acá sí nos hemos dado cuenta. Pero ¿y sí, para controlarlo no lo cortan? No. ¿Solito se va? Sí, se cae una parte, nacen nuevos y así está. No. Como si fuera cabello. Ajá. Te cae el cabello y salen otras. Ajá, sí. Bueno, interesante. Sí. Sí, también caminan. Por ejemplo, este banco, mira, no estaba acá. Van y vienen. Son los que limpian la laguna. Porque no ves que haya pascle abajo, no hay nada de que te jale o ramas o algo, nada. Ellos solitos hacen su trabajo, con el aire limpian la laguna, se van, vienen y así. Así está, pues nosotros, imagínate, tenemos aquí 40 años, más de 40 años, acá. Sí, 42 vida. Años, que mi mamá y mi papá fueron los que iniciaron aquí. Sí. Muy bien. Así es, David. Pues doña Mari. Sí. ¿Invita usted a las personas a que vengan pues aquí sí, al Rincón Mixteco? Pues claro que sí. Los invitamos aquí a la laguna de San Juan Epatlán, al Rincón Mixteco. Ustedes saben que, pues, mi mamá ahora sí que
nos enseñó a trabajar aquí en este lugar. Mi mamá, la señora Rogelia Flores, y mi papá, Froilán Lezama, y mi abuelita, porque también mi abuelita fue la que inició aquí, mi abuelita Clementina Vital, se llamaba mi abuelita. Ella fue la que nos atrajo más para acá, porque mi mamá no se quería venir para acá, pero mi papá, vámonos para la laguna, vamos allá, ahora sí que allá hay mojarras, dice. Allá Sí, aquí. Y gracias a Dios, te digo, desde hace 40 años aquí estamos. Pero le invitamos a las personas. Aquí ahora sí que... ¿Cuáles son sus horarios? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Okay. Ajá, aquí los podemos atender. Muy bien, hay mojarras. Ya, ahora sí que ya metimos una gran variedad de comida de mariscos. Caldo de camarón, cócteles, cazuela de mariscos, cazuela familiar. Para una familia, sí, es una cazuela grande. Es una cazuela familiar. Y pues sí, los invitamos. Muy bien. Unas aguas frescas, una camaronera bien rica. Pues doña Mari, muchísimas gracias por habernos invitado y platicarnos esa leyenda. Sí, David. Le agradezco mucho, la verdad, todo el tiempo y la paciencia que tienen de que estamos acá hasta altas horas de la madrugada. Cuando gusten, ya saben. De verdad, muchísimas gracias. Y de parte de Rastreadores de Leyendas, los invitamos al restaurante Rincón Mixteco. Sí. La verdad está muy rico. Se vengan a comer unas memelitas bien ricas. Sí, esas. Uf, no, con un arrocito, con un huevito estrellado. Ándale. Uf, no. Está buenísimo. Sí. Entonces, amigos, doña Mari, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Sí, hasta luego. Rastreadores de Leyendas. A ver, amigos de Rastreadores, ya habíamos despedido el video, pero doña Mari va a hacer le va a entregar unas flores a la sirena. Entonces, vamos a acompañar a doña Mari para que vean ustedes lo que ella hace, ¿no? Para, pues, la propietaria de la laguna, ¿no? Para darle las gracias. Sale, vamos a ver. Te gustan mucho las flores, yo sé que a ti te gustan, yo te he traído tus flores y ahorita te doy las gracias, aquí están tus florecitas. ¿Sí? Yo sé que tú vives aquí, tú estás acá, te entrego estas flores. Sirena bendita. ¿Viste ahí como una luz ahí? Sí, se vio una luz allá al fondo, pero no sé qué fue. Sí, fue bien raro eso, güey. Es que se vio una luz allá al fondo y doña Mari ahorita fue a ver. Pero como pues ella es la que está entregando las florecitas, la vamos a... Mira, ahí está. ¿Me viste? Sí, ahí salió. Ahí se vio. Enfocándose ya. Sí. ¿Te gustaron tus flores? ¿Sí? A ver, damos una señal. ¿Hasta otra vez, viste? Sí. ¿Oye acá? Sí, acá se está escuchando. Es el perro, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué tal, amigos? Acabamos de escuchar un golpe, sí, muy fuerte de este lado y ya preguntamos y no hay nadie. Está vacío este lugar.
También hace ratito se prendió una lámpara que dejamos acá arriba. Pero el otro no se va a ver cuando prenda. No, ya. Entonces esa pona, yo creo que se va a ver acá. Igual para viendo para acá. Sí, hacia adentro, güey. No, aquí, no sé acá. ¿En este? Sí, aquí enfrente. ¿Se ve? Sí, las tres. Entonces. Vamos a ver si se captó. A ver si se escuchó meco, güey, el golpe, güey. ¿Cuál es la que se prendió hace rato, güey? ¿Qué pasó? Me aventaron algo, güey. ¿Te aventaron algo? Sí. Ve, eso está prendido y ya había tardado Luis ahí. Entraron como si fuera hoja, güey. No, pues a lo mejor cayó de arriba. ¿Y de ahí de dónde? Entonces sí te la aventaron. Ve, se está moviendo Luis y no prende. Y hace rato no había ni entrado y prendieron las dos. Y como que es que hay esta que es que. Ahorita no. Bueno. ¿Ya viste? No, es raro, no prenden las Está raro. lámparas. Pero bueno, Mira, hasta dónde va. ¿ves? Ve, güey, ¿cuál prende? Ay, haztelos para allá, cara. Hola. Fui yo. Pero ahorita. Ahorita. ¿Quién vive? Me inquieta que no le hemos traído sus flores, güey. He venido mucho. Bueno, tú eres la segunda vez, pero contigo sí ya es varias veces, güey. Hemos venido que hablamos de la sirena y no le estamos. No le hemos traído nada, ni un presente, güey. Entonces yo creo que la otra que vengamos hay que traerle sus flores, güey.
¿no? Una coronita, así como dice mi tía. Tienes que estar a fuerza ahí. La otra está ahí en el todo y otra. Y la otra está en los cántaros. Mira, pero si sales así. ¿Ahí sí? Sí. ¿Mucho? Arras. Ocupas un tercio de la ventana. No, pues toda la cama. Mira. Entrar en ambiente, chingado. Para entrar en ambiente. No, dime. 11:24. ¿Son 11:24? Sí. ¡Hala! ¿Viste eso? No mames. No mames, carnal, eso no fue pescado, güey. Yo como... Digo pez, güey. A la... Como si alguien se aventara a nadar, güey. Sí, güey. No mames, cabrón. Y está la cámara, carnal. Ojalá y lo haya captado. No, sí, lo tuvo que haber captado, cabrón. A la... ¿Viste eso? No mames. A la... ¿Viste eso? No mames. ¿Qué pedo? No sé, güey, pero sí estuvo muy cabrón, güey. A ver, anúmbrame, carnal, tantito. Así. Amigos de Rastreadores, muy buenas noches. Estábamos aquí de nuevo en el Rincón Mixteco porque vamos a investigar ahora la parte de allá abajo. Estábamos haciendo tiempo, pero aún así. Repite. ¿Qué tal, amigos de Rastreadores? Muy buenas noches. Estamos de nuevo en el Rincón Mixteco. Ahorita, como vieron en el video pasado, la sección pasada, vaya, de la entrevista con Doña Mari, venimos acá para hacer tiempo en lo que se hacía noche, en lo que llega la madrugada. Vamos a trabajar ahora del otro lado, en donde vimos sombras y esto. Se captó un video, dejamos nuestras lámparas ahí mientras hacíamos la entrevista y se prendieron los sensores de esas lámparas. Pero mientras estábamos sentados acá, hablando precisamente de lo que vamos a hacer, Pablo ya iba a empezar sesión de psicofonías para aprovechar que estábamos acá. Se escuchó allá abajo en la laguna como si alguien se aventara a nadar, pero cañón, o sea, se escuchó pero súper fuerte. No sabemos ahorita si se haya captado ese sonido, pero estuvo impresionante, se los juro. Híjole, y yo hace ratito le dije a Pablo, algo pasó ahí enfrente de nosotros, eché la luz y todo y no había nada, pero él volteó también antes de que yo alumbrara, entonces coincidieron las cosas y a poco rato se escucha como si alguien se aventara a nadar. Y pues acabamos de hacer la entrevista sobre la sirena. Y estoy nervioso, la verdad sí me siento nervioso. Miren nomás cómo está mi piel, güey. Miren, estoy no necesito. Vino por las flores que le dejó Doña Mari. Oye, ¿y si vamos a ver? Doña Mari le dejó unas flores a la sirena, es cierto. Tal vez vino por ellas. Nosotros vamos a venir otro día y le vamos a traer sus flores porque hemos venido muchas veces a quererla encontrar. Y ahorita acabamos de escuchar algo. ¡Wow! Fue... No inventes, estuvo cañón, estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo cabrón. La verdad no me lo esperaba, güey. Escuchar algo así, te lo juro tampoco, que no me lo esperaba. ¿no? Ay, güey. O sea, un pez por más grande. No, eso no fue pescado, Pues yo te güey. digo, o sea, un pez por más grande que esté, no hace ¿Delfín? ese ruido.
Para que vean, esto acaba de pasar, no tiene mucho tiempo que... Lo de la silueta de alguien no se puede, No lo grabamos. no estuvo grabado en video. Lo que pasa es que estábamos grabando hacia adentro. nosotros, hacia la parte de adentro. La silueta fue en la parte de acá abajo, no se grabó. Pero el audio se escuchó muy fuerte, tuvo que haber salido. Sí, ya se perdió la conexión. Sí, se está perdiendo la Pues sigue conexión. mío, carnal. Ah, sí. No, ya se volvió a conectar. Aquí a los amigos de Renta de Lanchas Vargas, saludazos. Hola. No manches, cabrón. ¿Sí escuchaste? Sí, lo escuché, güey. ¿Quién vive? Buenas noches. Está súper raro esto, güey. Sí. Vamos a pasar, señor. Con permiso. Uy, no mames. ¿Qué onda? No mames, güey. Se fue. No sé, güey. No sé. No, amigo Eduardo, no fue una lobina. Conocemos cómo suenan. Igual que las carpotas. También las hemos escuchado y no, brother. No fue una lobina, carnal. Te lo podemos asegurar. No sé de qué lo ya. Te debemos unas flores y sí te las vamos a traer. Es promesa. No sabíamos, pues, no habíamos pensado. Te pido disculpas por mí. No había pensado en traerte tus flores. Hace rato que te dio doña Mari su ofrenda. Me sentí mal por no haberte las traído. De verdad, una disculpa. Pero sí te las voy a traer. ¿Qué fue eso? De este lado. Un golpe, ¿verdad? Sí. Hace rato escuchamos que algo cayó en el agua. Hemos estado muchas veces acá. Hemos escuchado cómo los peces lo hacen. Pero esta vez escuchamos como si una persona se hubiese aventado. Nada más queremos saber si eres tú. ¿Podrías darme una señal de que fuiste tú la que lo hizo? ¿Todos escucharon algo? No. Señorita Sirena, de verdad, queremos saber si está cerca. ¿Mande? Sí, las flores están. ¿Podrías decirme ¿Sí está? si tú la que hizo ese ruido? Acabo de ver algo, un reflejo de baja. ¿Qué pasó? Acabo de ver un reflejo acá. Algo asesinado ahí. Aquí. No mames, eso, güey. Bien raro eso, güey. ¿Habrá sido ella? ¿Quién sabe?
Pero la conexión está perdida, carnal, Está perdida. Acá me dice que estoy transmitiendo, güey. Sirena. ¿Sí podrías darnos una señal si tú fuiste la que hizo ese ruido? ¿O veniste por las flores que te dejó Doña Mari? Ay, ¿Qué no, pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué fue, carnal? No sé, güey. ¿Qué es, güey? No sé. ¿Qué pedo? No, mi corazón, güey. Se me aceleró un chingo, güey. No mames, ¿qué fue, güey? Ah, su perra madre. Ay, güey. ¿Qué pedo? Ay, desde el mundo, no sé, güey. ¿Quién es? No mames, ¿qué pedo? ¿Qué fue? ¿Qué están aventando, No güey? sé, güey, pero están aventando cosas, güey. Sí. No mames. A la madre. No sé si haya sido tú, espero que sí. Oye, oye, ¿qué es eso, güey? Oye, Oye, ya prendieron luz allá. Sí. Han de estar, No mames, estuvo muy intenso eso, güey. pero ¿qué aventamos, carnal? No sé, güey. Ay, cabrón. No mames. Ay, ¿Qué es que ellos prendieron la no luz? mames, güey, te lo juro, güey, cuando se escuchó esa madre acá, güey. No, Fue man. acá, güey. No mames. Acá fue el güey, chingada. No, güey, o sea, es que... No mames, se me acalambró, güey, el cuerpo, güey, te lo juro, güey. Pues las luces de su negocio, señora Argy, sí, Se prendieron. se prendieron. Debe de haber alguien ahí, porque se prendieron, de verdad. O sea, no estamos mintiéndole. La bruma puede ser porque está bajando. Así es, brother, nada más que fue bien raro que la bruma estaba junto a nosotros y se alejó. Fue un golpe, güey, en una lancha. Muchísimo mosco que hay. Sí. Como estábamos comentando hace rato, aquí vamos a empezar una sesión de psicofonía. Hace rato aquí dejamos una lámpara y fue... ¿Cuál fue la que se prendió? Ahí, carnal. La que estaba aquí fue la que se prendió. Aquí vamos a hacer sesión de psicofonía aquí con Luis. No sé si se llega a apreciar, ya está bajando mucho la temperatura. A ver si se ve. Sí se ve el vaho. ¿Lo viste? Sí. Y mira, aquí está más caliente. Está 22.6. Hace rato estábamos a 19. Pero se siente frío. Bueno. Aquí pueden ver ustedes el lugar. Esto es una piedra. Sí, yo la moví. Espérate. Vamos a ver si no hay algún animalito. Como pueden ver, estamos en total soledad. Vamos a quedarnos quietecitos para que no interrumpamos nosotros la grabación o algún ruido con la cámara. La vamos a poner en el piso. Y apagamos luces y comenzamos, chaparrita. Buenas noches. A las energías que habitan este lugar,
venimos a saber ustedes. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo. Les brindo un poquito de nuestras energías. Y con todo gusto los vamos a escuchar. Si tienes algo que decir, quieres decir algo, te puedes comunicar por medio de golpes. Un golpe sería que sí. 2 golpes sería que no. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Algo te pasó y quieres que nosotros lo sepamos? Puedes hacerlo. Te vamos a escuchar. Si te quieres manifestar de alguna manera, adelante. No sé si algo te pasó, algo te hicieron. No sé si estés solo, sola. O hay alguien más aquí contigo. Te repito, si quieres que te escuchemos, lo haremos. Te brindamos un poco de nuestra energía, puedes tomarla. Se apagó el display, güey. ¿Sí viste? No, bro. Se apagó 2 veces. Y no mames, este display no se apaga, güey. Hace un rato escuchamos golpes en esta área. Es por eso que venimos. Pensamos que quieres decir algo. Puedes hacerlo. Si tienes algo que decir, te escuchamos. O los escuchamos. No sé si algo te hicieron. No sé. No mames. Güey. No mames. ¡Eh! ¡No! No, se me erizó toda la piel, brother. Güey. No mames. ¡Ah, su puta madre! Ay, me puse chinito, chinito. También. Si es tu forma de comunicarte, te escuchamos. Ve, el display se apaga. Sí. Y otra vez. Y prende. Y no es por la lámpara. No. No sé si algo te hicieron. No sé. No mames. No sé si algo te hicieron. No sé. No mames.